Buenas tardes, soy el instructor Andrés Montenegro Poches. La clase virtual correspondiente al día de hoy será a partir de la guía de aprendizaje 2, del resultado de aprendizaje 2 de la ficha 1966856 del SENA Regional Meta. Básicamente, la guía de aprendizaje compete dos grandes temas importantes en la electrónica. Uno de ellos es la capacitancia y el otro es la inductancia. Son importantes ya que el comportamiento de cada una de ellas va a ser diferenciado tanto en DC como en AC. Como recordarán ustedes, aprendices, siempre que estuvimos en las clases presenciales, les decía que hay dos grandes grupos de componentes electrónicos que tenemos que tener en cuenta. Uno son los elementos pasivos y otros son los elementos activos. En los elementos pasivos, básicamente, están las resistencias, que son el gran grupo de trabajo que hemos hecho en cuanto a los teoremas en C, en CC, los comportamientos en AC, y los métodos, los diferentes métodos de análisis de circuitos resistivos. Con esto vamos a empezar todo el tema de condensadores, que también, pues por su nombre de capacitancia, también son llamados en muchas ocasiones como capacitores. Y posteriormente vamos a trabajar con el tema de bobinas, que también se conocen como inductores, gracias a la propiedad de la inductancia, y que en muchos aspectos, en motores o en muchos elementos que tienen bobinas en su interior, los vamos a conocer como devanados. Posteriormente, cuando agotemos en estas clases virtuales condensadores y bobinas, vamos a atravesar los elementos activos, especialmente los diodos, para hablar de los puentes rectificadores y poder completar este resultado de aprendizaje 2 y 3 sobre la formulación de convertidores, circuitos convertidores de corriente de voltaje AC en voltaje DC. Y posteriormente vamos a trabajar con el tema de transistores, que es básicamente el gran invento de la humanidad o que ha permitido que la electrónica le haya permitido dar un salto a la humanidad en el desarrollo tecnológico. Con el tema de transistores, pues digamos de transistores está hecho absolutamente todos los elementos digitales y electrónicos en la actualidad. Pasaríamos a trabajar con el tema de amplificadores operacionales, microcontroladores y semiconductores de potencia, pues que es lo que ya se usa en la parte industrial. Pero retomando el tema sobre la capacitancia, es importante que nosotros entendamos que los condensadores, que ya adelante vamos a hablar de su composición y su comportamiento en diferentes circunstancias, son dispositivos pasivos que nos permiten almacenar energía. Eso es importantísimo que lo tengamos muy presente. Pero nos permite almacenar energía como campo eléctrico. Es decir, en muchos casos o incluso en la industria se suele comparar mucho o se le dice al condensador que es como una especie de batería. Y de hecho existen bancos de condensadores que mucha gente confunde con bancos de baterías y esto no es, digamos, preciso del todo comparar un condensador con una batería, aunque podríamos decir que un condensador es una batería con un instante de tiempo o con un tau definido que ya más adelante vamos a ver. Entonces, no es necesariamente un condensador lo mismo que una batería. Entonces, decíamos que el condensador permite almacenar energía como campo eléctrico. Esta energía como campo eléctrico la vamos a disponer en un circuito como voltaje. O sea, recibimos un voltaje del condensador y la gran diferencia con el tema de las bobinas es que las bobinas o los inductores almacenan también energía, pero lo hacen como un campo magnético. ¿Sí? Y la entrega que tenemos de ese campo magnético en un circuito la vamos a tener como corriente. Entonces es importante tener en cuenta estas dos grandes diferencias. Ahora, un condensador básicamente está compuesto con unos elementos muy sencillos. Tenemos unos contactos, que básicamente es lo que nos permite conectar en protoboard o en diferentes placas. Tiene unas placas, valga la redundancia, unas placas conductoras, que sería una placa, digamos, A, que estoy señalando acá con el cursor, y una placa B. Y entre esas dos placas va a haber un material, que ese material se conoce como material dieléctrico. ¿Listo? Básicamente es una composición muy sencilla, pero vamos a ver que su comportamiento tiene algunas particularidades que son importantes tener en cuenta. Entonces, si hacemos un corte transversal del condensador, lo que nosotros nos vamos a encontrar es básicamente los contactos, nuevamente, las placas, en este caso vamos a diferenciar una placa A y una placa B, y el dieléctrico que se encuentra separando esas dos placas. Hay dos cosas que debemos anotar en primera medida. Cuando tenemos el condensador sin una batería externa,
podemos aquí notar esos circulitos con el signo negativo, evidentemente son electrones. Podemos notar que las placas tienen la misma cantidad de electrones, la placa A y la placa B en un momento inicial tienen la misma cantidad de electrones. Eso es lo primero que debemos notar. Lo segundo que debemos notar es que el material dieléctrico evita que haya un corto entre las dos placas. Entonces, lo primero que debemos decir es que el material dieléctrico se comporta como un aislante eléctrico. ¿Listo? Eso es lo primero que, o bueno, lo segundo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, el tercer aspecto importante es que si bien es un aislante eléctrico, tiene que permitir, tiene que permitir el flujo de campo eléctrico, que era lo que decíamos anteriormente, de campo eléctrico entre las dos placas. Es decir, va a haber unas líneas, digamos, invisibles, imaginarias de fuerza entre las cargas y el material dieléctrico tiene que permitir ese paso. Esa propiedad física se llama permitividad. Ese es el tercer factor. Entonces, primer factor, en un momento inicial, las placas A y B tienen la misma cantidad de electrones. Un segundo elemento tiene que ver con que el dieléctrico es un aislante pues de conductividad eléctrica, evita que haya un corto entre las dos placas, pero tiene una propiedad que se llama permitividad, que permite el flujo de campo eléctrico entre las cargas que están entre la placa A y la placa B. Eso es lo primero que debemos notar. Si nosotros aplicamos una batería externa, en este caso tenemos simbolizado aquí una vez un voltaje de fuente, recordemos que para que haya flujo eléctrico en un circuito cerrado tiene que haber una resistencia, que es la que tenemos en este caso, que estoy señalando con el cursor, y lo que va a pasar es lo siguiente. Básicamente, como la placa A está conectada a la bornera positiva de la fuente de voltaje, de nuestra fuente de voltaje, lo que va a hacer, recordemos que más y menos se atraen, menos con menos se repelen, más con más se repelen. Entonces, como tenemos un borné positivo, una bornera positiva, ella va a atraer todos los electrones que se encuentran en la placa A. Aquí podemos ver que ya hay presencia de unos símbolos positivos que son protones, básicamente, o para nuestro caso lo vamos a determinar como huecos o ausencia de electrones. Esos electrones van a ser atraídos hacia la fuente de voltaje externa y con la bornera negativa lo que va a hacer es repelerlos, pero esta vez la fuerza la va a ubicar hacia la placa B. Entonces aquí podemos ver que esos electrones logran atravesar la resistencia y se empiezan a depositar en la placa B. Entonces ya podemos ver que se va a generar una diferencia. Aquí en la placa A empiezan a aparecer huecos y en la placa B se empieza, digamos, a aumentar la carga de electrones. En un momento determinado, en un tiempo específico, que ese tiempo, para que lo vayamos teniendo en cuenta, se llama un tiempo tau. En un tiempo tau particular, la placa A va a quedar libre, completamente libre de electrones, o sea, va a quedar con carga absolutamente positiva y la placa B va a quedar con una carga completa negativa, es decir, con toda la presencia de los electrones posibles. Evidentemente, yo podría denotar que esta fuente de voltaje, este voltaje de la fuente, estaría acá, también es este voltaje referenciado en el condensador. Sin embargo, pues suponiendo que esta fuente de voltaje sea de 30 voltios, si el condensador soporta hasta 50 voltios, pues aquí habrían 30 voltios también. No es posible, y esto ya es lo primerito que debemos tener en cuenta, que la fuente de voltaje sea mayor al voltaje que puede soportar el condensador. Supongamos que fuera una fuente de voltaje de 10 voltios, pero mi condensador es de 5 voltios, pues lo que va a hacer es ocasionar que mi condensador se queme, ¿sí? Y básicamente estalle. Bueno, cuando yo retiro la fuente de voltaje externa, esa carga va a quedar, digamos, en la placa A va a quedar una carga positiva y en la placa B va a quedar una carga completamente negativa, es decir, que se va a almacenar esa energía en forma de campo eléctrico que estaría formado entre cada uno de estos elementos por la ley de Coulomb, que ya vamos a ver más adelante a qué se refiere. Noten que si el dieléctrico no fuera un aislante eléctrico, lo que va a ocasionar es un cortocircuito y por ende la descarga del condensador. Entonces no estaría haciendo nada. Entonces, por lo tanto, el dieléctrico debe ser un buen aislante eléctrico, pero debe permitirme las líneas de flujo de campo eléctrico entre las dos cargas que están presentes en el condensador. Eso es lo primero que debemos entonces entrar a notar. Importante lo que ya veníamos diciendo, este estado en el cual se encuentra ya totalmente la placa A cargada positivamente y la placa B cargada negativamente, se da en un tiempo particular que lo vamos a llamar un tiempo tau.
Ya vamos a ver cómo se calcula y qué implicaciones tiene un circuito. Listo. Estos problemas de capacitancia los vamos a abordar gracias a lo que vamos a ver en el tablero a continuación. Entonces, decíamos que la capacitancia entonces es una propiedad de almacenamiento de campo eléctrico, ¿sí?, que se da en el condensador. Básicamente, si miramos esta parte de acá del tablero, podemos ver que cuando hay una carga positiva y hay una carga negativa, ¿cierto? Hay una fuerza de atracción entre las dos. Esa fuerza la estoy referenciando con esta flechita roja y esa fuerza evidentemente es proporcional a la distancia. Es decir, si la distancia es inversamente proporcional, perdón. Si la distancia es menor, si esta carga negativa está mucho más cerca que de esta carga positiva, la distancia sería mucho menor y la fuerza va a ser mayor. No obstante, si la distancia es mucho mayor, pues la fuerza va a ser menor. Y básicamente eso es lo que nos habla la ley de Coulomb. Y esta línea de fuerza va a ser una línea de fuerza de campo eléctrico. Y de esa forma es que el condensador puede almacenar energía. Si lo vemos desde un punto de vista más físico, la capacitancia sería la cantidad de carga, pilas con este nuevo concepto, la cantidad de carga que un condensador puede almacenar entre sus placas por unidad de voltaje aplicado. ¿Listo? Entonces, recuerden, es cargas positivas, cargas negativas, que al aplicar un voltaje externo se van a distribuir en sus placas de acuerdo a cómo yo polarice el condensador y pues va a ser directamente proporcional a la unidad de voltaje aplicado. ¿Cuál sería la fórmula de eso? La fórmula sería C mayúscula significa capacitancia, igual a Q, que sería Q mayúscula, que sería la carga sobre el voltaje aplicado. Entonces, aquí hay algo importante que de pronto en muchas ocasiones genera errores en muchos estudiantes y es la siguiente. La Q, que me representa la carga, ¿cierto? Se mide en coulombs, coulombs. Y coulombs se simboliza con la letra C, mayúscula. O sea, en muchas ocasiones se puede confundir esa C mayúscula de coulombs con la C mayúscula que me simboliza la capacitancia. Entonces es importante que nosotros tengamos muy presente en qué contexto estamos hablando, bien sea de carga o bien sea de capacitancia, porque el símbolo es el mismo. Es decir, yo puedo tener una carga de 5 coulombs, ¿cierto? Y puedo tener una capacitancia que, o bueno, lo puedo confundir. Alguien puede decir, no, 5C, en vez de decir 5 coulombs, dicen 5 capacitancias, y eso no existe. Entonces tenemos carga, que se simboliza con la letra Q, se mide en coulombs, y esos coulombs se simbolizan con la letra T, mayúscula. Tenemos el voltaje, ya claramente sabemos que es en voltios, y se simboliza con la letra B, y la capacitancia, que es la unidad física que se simboliza con la letra C mayúscula, se mide en faradios. Se mide en faradios, y el símbolo de los faradios es la letra F mayúscula. ¿Qué es un faradio? Un faradio es la cantidad de capacitancia que se guarda o que se puede almacenar con un coulomb de carga cuando se aplica un voltio entre sus placas. ¿Listo? Es importante tener en cuenta eso. Ahora, en todos los condensadores, incluso en los condensadores industriales, hablar de un faradio es hablar de una carga excesivamente alta. Es decir, no vamos a encontrar condensadores de 10 faradios, de 15 faradios, incluso no se encuentran condensadores de milifaradios, es muy extraño. Los valores típicos en los condensadores de capacitancia son de microfaradios y de picofaradios. Entonces es importante tener en cuenta esos dos elementos. Ahora, volviendo a las diapositivas, estos ejercicios tienen que desarrollarlos en una hoja cualquiera y pues le van a tomar una fotografía para que posteriormente sean anexadas en la plataforma Territorium cuando se anexe, digamos, perdón, se habiliten los links para poder cargar las actividades correspondientes a la guía 2 del resultado de aprendizaje 2. ¿Listo? Entonces aquí está la ley de Coulomb que les explicaba anteriormente. Nuevamente tenemos una carga 1, tenemos una carga 2. Evidentemente es en el estado en el que ya una placa A está completamente cargada bueno, está completamente con carga positiva y una placa B está completamente con carga negativa. Y entre cada una de esas cargas se expresan unas líneas de fuerza de campo eléctrico que son directamente proporcionales a la distancia. Era lo que decíamos anteriormente. Listo. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta una cosa.
hay diferentes elementos que nos afectan la capacitancia de un condensador. Uno de ellos es el área de las placas, ¿cierto? Entonces, inicialmente el área de las placas, aquí las tenemos. Lo ideal es que el área de las placas sea absolutamente paralela una de la otra, eh, cuando, porque estamos hablando que es el área efectiva entre las dos, ¿cierto? Cuando esta área efectiva entre las dos es mayor, pues va a haber mayor capacitancia. En este caso A, donde el área de la placa es completa, va a haber más capacitancia que en este caso B, porque aunque tiene la misma dimensión, están corridas una de la otra, ¿cierto? No se encuentran completamente paralelas. Entonces, el área reducida, pues es menor, y al haber un área reducida mucho menor, pues vamos a tener una menor capacitancia. Ese es el principio que utilizan algunos condensadores variables, que aunque no son muy comunes en la industria, aunque sea en muchos elementos de parte industrial, pero en empresas de telecomunicaciones sí son muy comunes ver condensadores variables, que básicamente lo que hacen es como el perillero del potenciómetro, cuando yo lo mueva, pues me va a mover una placa con respecto a la otra para reducir la capacitancia o aumentarla en el caso de que yo la deje completamente paralela a la otra placa. Ese es el primer elemento. El segundo elemento sería la separación de las placas. Nuevamente, como la ley de Coulomb, entre más cercanas tenga las placas, mayor fuerza, mayores líneas de fuerzas de campo eléctrico va a haber entre las cargas, por ende va a haber mayor capacitancia. Entonces, entre más cerca estén las placas, va a haber mayor capacitancia. Entre más lejos estén las placas, va a haber va a existir menor capacitancia. Quiere decir que la relación de la separación entre las placas y la capacitancia es inversamente proporcional, ¿cierto? Ese sería lo segundo. La constante dieléctrica, que era lo que les decía anteriormente, que es importante que entendamos que si bien el dieléctrico es un material aislante eléctrico, es un material que también me debe permitir el flujo del campo eléctrico entre las placas. No me va a permitir el flujo físico de cargas, pero sí me permite el flujo de campo eléctrico entre las dos placas. ¿Listo? Y esta propiedad se llama permitividad. Ahora, de acuerdo al material, al tipo de material que tengamos o que tenga nuestro condensador, pues ese valor dieléctrico va a cambiar. En este caso tenemos aire, teflón, papel parafinado, aceite, de mica, de vidrio, de cerámica, y pues podemos ver los diferentes valores de capacitancia que se tiene. ¿Cuáles son importantes tener en cuenta? El papel parafinado es el material dieléctrico que normalmente tienen los condensadores electrolíticos. Mientras que los condensadores cerámicos, pues claramente tienen cerámica, pues un material dieléctrico de cerámica, y hay unos condensadores de mica que ya vamos a ver posteriormente, pues que tiene un material de mica, y pues ya podemos ver que el cerámico es el que permite o tiene una permitividad más alta, por lo tanto va a permitir mayor flujo de campo eléctrico entre el material. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado de área de las placas, de la separación entre las placas y de la constante o el material dieléctrico que pueda tener nuestro condensador. Entonces, ¿cuáles son los tipos de condensadores que podemos encontrar? Están bueno, todos realmente son capacitores fijos. Estos capacitores básicamente, aquí podemos tener el capacitor de mica y este de acá es el capacitor cerámico. Ese capacitor cerámico ya se los voy a mostrar, pues hay algunas fotos y aquí tengo uno, pues son muy chiquiticos. Normalmente en el campo, en la industria, se les dice coloquialmente lentejas, entonces es importante que también empecemos que cuando le hablen de una lenteja, pues le están hablando de un condensador cerámico. Bueno, un condensador de mica, que es el que tenemos acá, podemos ver que su composición interna tiene bastantes capas, no son solo dos, pero pues podemos ver que están en paralelo y manejan el mismo principio que hemos visto. Entonces tenemos una placa A, que sería esta de acá, separada por una placa o una lámina de mica de una placa B, y esa placa a su vez está separada con otra lámina y así sucesivamente. Cada una de ellas se encuentran separadas. Así es la composición interna que tienen estos condensadores, que en campo también se les dicen como mentas, porque dan la apariencia como si fuera una menta. Pero bueno, ya ahorita las vamos a ver algunas para que nos demos cuenta de estos elementos. Normalmente de los condensadores de mica, ya les enseño a diferenciarlos, los valores típicos de capacitancias están entre 1 picofaradio y 0,1 microfaradio.
y soportan voltajes nominales entre los 100 voltios y los 2500 voltios. Esto es importante que tengamos en cuenta eso. Mientras que los condensadores cerámicos o popularmente conocidos como lentejas, aquí podemos ver que tienen nuevamente el dieléctrico de cerámica que separa las dos placas que se encuentran acá y acá. No sé si las alcanzan a ver, los dos electrodos de plata que se encuentran ahí separados, y pues básicamente de esa forma es que tiene la capacitancia. Estos son muy usados, ¿por qué? Porque aunque tienen capacitancias bajas, entre un picofaradio y 2,2 microfaradios, soportan voltajes nominales bastante altos, que los hacen bastante efectivos en aplicaciones industriales y en aplicaciones en las que se requieran altas o en las que se manejen, perdón, altas frecuencias. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta de esa manera. Bueno, entonces como les iba diciendo, cuando nos encontramos con condensadores cerámicos y de mica, esos condensadores tienen unos códigos que están marcados en su parte posterior, en su parte, bueno, frontal. En la otra parte pues no tiene ningún código marcado. Y para leerlos, entonces vamos a tener en cuenta los siguientes elementos. Entonces, lo primero, vamos a empezar solamente con los números correspondientes a este 104. Ya vamos a ver posteriormente qué son los siguientes códigos. Entonces, vamos a saltar hacia acá y vamos a tener lo siguiente. Entonces, si es un condensador 104, que es el primer ejemplo que teníamos en la diapositiva, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a escribir el número 10 correspondiente a los dos números iniciales y el tercer número de izquierda a derecha me va a representar la cantidad de ceros que va a agregar. En este caso debo agregar 4 ceros. 3, 4 ceros. Este valor de 100.000 van a ser 100.000 picofaradios. Recordemos que picofaradios es por 10 a la menos 12, ¿cierto? Entonces, para tener un valor en microfaradios, que es, digamos, como me permite mejor la lectura, debo claramente, como voy a aumentar, debo correr la coma hacia la izquierda. Aquí tenemos la coma, la corremos 3 campos, 1, 2, 3, y tendría 100. La siguiente sería nanofaradios, que recordemos que es por 10 a la menos 9. Y finalmente, para saber cuántos son en microfaradios, pues volvemos a correr 3 veces la coma, 1, 2, 3, y tendríamos que este condensador es de 0,1 microfaradios, que recordemos que es por 10 a la menos 6. Ahora, si tenemos 154, pues claramente sería 154, vuelve y juega el mismo análisis y sería básicamente 0,15 microfaradios, ¿cierto? Si hiciéramos este mismo análisis, 0,15 microfaradios. Otro ejemplo que teníamos era 225, entonces nuevamente escribimos el 22 y agregamos 5 ceros, 4, 5 ceros, recordando que esto es picofaradios, corremos la coma 3 espacios, tendríamos que eso sería de 2200 nanofaradios, y si corremos la coma 3 veces, tenemos que es de 2,2 microfaradios. ¿Listo? Entonces 2,2 microfaradios correspondiente a 225, a un condensador de mica que está simbolizado con el número 225, 0,15 microfaradios para un condensador que en su aparece como 154, y un 104 me representa 0,1 microfaradios. Entonces volvemos a las diapositivas y en este caso podemos ver aquí básicamente que hicimos lo correspondiente a este 225, a este 154, a este 104. En cualquiera, 474, 202, es el mismo principio. Ahora, en algunas ocasiones, en los cerámicos es muy común solamente ver los 3 números. En los de mica ya es común encontrar algunas otras letras. En este caso, por ejemplo, tenemos la letra J, o bueno, o la primera letra que encontramos después de los 3 números va a ser correspondiente a la tolerancia. ¿A qué tabla de tolerancia? A la que encontramos acá. Entonces, si tiene la letra B, va a ser 0,1 picofaradios, más o menos 0,1 picofaradios de tolerancia. Si encontramos la letra J, que es la que tenemos ahí, pues tenemos una tolerancia de más o menos el 5%, ¿cierto? F, más o menos 1% de tolerancia. Entonces, es algo para tener en cuenta. Recordemos que la tolerancia y la diferencia que hay entre el valor real
y el valor nominal, que es el que nos dice el fabricante. En otros casos, también encontramos antes del ciento, bueno, de los tres números que nos indican el valor de capacitancia, encontramos en este caso nos muestra 2A. Ese 2A me indica la tensión que puede soportar este condensador de mica. Con esta tabla tenemos letras como 1H, 2A, 2D, 2E, 2G, 2J. Y pues en este caso 2A quiere decir que tiene un voltaje nominal de 100 voltios. ¿Qué quiere decir nominal de 100 voltios? Quiere decir que es lo máximo que él puede soportar y la alimentación no puede exceder este valor de voltaje porque si no va a ocasionar el daño del condensador. ¿Listo? En algunos casos ponía este ejemplo de 2A porque en algunas ocasiones dicen, no, no, son 2 amperios. Y no, recordemos que el condensador nos entrega el voltaje en forma de energía, bueno, su almacenamiento de energía nos la entrega en forma de voltaje. Entonces, para que no nos enredemos en esa parte. Ahora, estos condensadores son también muy importantes, que son los condensadores electrolíticos. Por aquí tenía uno, se me perdió. Bueno, básicamente esos condensadores tienen una particularidad y es que tienen una capacitancia mayor. La capacitancia de esos condensadores va desde 1 microfaradio hasta 200.000 microfaradios. Esto significa que puede almacenar valores de energía mucho más altos. Tiene una particularidad importantísima y es que ellos sí tienen una polaridad. En el caso de los condensadores cerámicos, no hay polaridad, ya explico eso en el tablero, pero en el caso de los condensadores electrolíticos sí existe una polaridad que está marcada, en este caso, donde estoy moviendo el cursor, está marcada, si es negro, pues está marcada con una línea blanca, que sería el negativo, incluso ahí tiene el simbolito menos, pues si es de otro color, muchas veces está simbolizada, la franja está con negro, aquí la podemos ver en este caso, o de esta forma que está acá. Es decir, donde está la franja, normalmente me va a señalar la patilla y esa patilla va a ser el terminal negativo y la otra va a ser el terminal positivo. En estos condensadores, siempre los valores de capacitancia y de voltaje nominal va a estar escrito sin ningún código. En este caso, este negro que podemos ver acá es de 220 microfaradios y tiene un voltaje nominal de 200 voltios. Recuerden, esto no se puede exceder porque si no ocasiona un daño. Esos condensadores electrolíticos tienen unas placas metálicas enrolladas. Aquí podemos ver que está enrollada de esta manera y está separada por un dieléctrico. Resulta que por su composición interna, si yo la conecto al derecho y tengo el voltaje nominal adecuado, él va a funcionar perfectamente. Si yo la conecto inversamente, es decir, con el terminal que debería ser negativo en positivo, se va a romper, el condensador se va a estallar. Es importante que tengamos en cuenta que cuando tengamos un circuito con condensadores, no lo miremos exactamente desde arriba, porque cuando hay accidentes y cuando estallan, normalmente esta parte de arriba, desde donde ocurra el daño, va a salir, digamos, disparada hacia arriba. Entonces, muchas veces, pues si lo vemos exactamente desde arriba, pues nos va a lastimar los ojos si no tenemos uno de los elementos protectores como gafas. Es importante que lo veamos, digamos, de frente y no desde arriba, para que pues evitemos algún tipo de inconveniente. Bueno, aquí otros elementos que nos dicen, básicamente este nos dice esto, nos dice que tiene un coeficiente positivo de 85 grados centígrados, es decir, que por cada 85 grados centígrados que esté afectando en la temperatura digamos, ambiente donde se encuentra mi condensador, pues va a cambiar 1 microfaradio de su capacitancia. Recuerden que es importante en la electrónica siempre controlar los valores de temperatura para que el comportamiento de nuestro circuito sea el comportamiento que nosotros diseñamos y no un comportamiento, digamos, no deseado. Bueno, entonces volvamos aquí al tablero. Entonces, esta es la forma como podemos ver los valores de capacitancia, como les decía anteriormente, de los condensadores cerámicos y de los condensadores electrolíticos. Una cosa de las que no les he hablado es cuál es el símbolo eléctrico de estos condensadores. Entonces, en el caso de los cerámicos y de mica, el símbolo del condensador es de esta manera. Es muy parecido al de una fuente de voltaje DC o al de una pila, pero las dos placas deben tener el mismo tamaño. Si yo la hago más pequeñita, pues podría confundirlo con una fuente de voltaje,
Pero entonces básicamente este es el símbolo. Eso me indica que no tiene polaridad. Digamos, el condensador va a funcionar exactamente igual si lo conecto, digamos, acá positivo, aquí negativo o viceversa. No tiene polaridad. Sin embargo, el condensador electrolítico, que les decía que ese sí tiene polaridad, este condensador, el símbolo va a cambiar un poco y va a ser así, ¿cierto? Donde este terminal que está acá recto me va a significar el positivo y este me va a significar el negativo. Recuerden, si lo conecto de esta forma y no excedo su voltaje nominal, no voy a ocasionar ningún daño en el condensador. Si lo conecto, digamos, en la polarización contraria, nuestro condensador va a estallar y pues no va a tener el funcionamiento adecuado. Es importante que tengamos en cuenta esto. Otro elemento que les quería decir, como esos condensadores tienen un comportamiento diferenciado en AC y en DC, existe un equipo, un medidor especial para medir la capacitancia, se llama medidor LCR o LCR, en industria normal, páseme el LCR, pues ya saben que se refieren a un medidor especial de estos, es muy parecido a un multímetro, creo que eso lo he demostrado en clase, pero cuando volvamos a la presencialidad, pues vamos a hacer la práctica, es muy sencillo de medir. L, la L es de bobinas, ¿cierto? Y de inductancia, que se simboliza con la letra L. La letra C es para condensadores, ¿cierto? O sea, para medir capacitancia. Y la letra R, pues sería para resistencias, ¿cierto? Para medir la resistencia, recordemos que es en ohmios. Es importante en industria, aunque hay algunos multímetros que tienen pues el indicador para medir capacitancia e inductancia, es muy común que se utilice el medidor LCR porque es más confiable para mediciones en AC. ¿Listo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Bueno, otra cosa que también les quería decir, así como las resistencias, así como lo hemos visto, yo puedo hacer conexiones en serie o en paralelo de los condensadores. En este caso, si yo tengo, digamos, un condensador 1, un condensador 2, un condensador 3 y los conecto a una fuente de voltaje externa, aquí tenemos un C1, un C2 y un C3, claramente podemos determinar que esta conexión es en serie, ¿cierto? No habría ningún problema en identificarla. Y lo que va a pasar es que la capacitancia de cada uno de ellos se va a alterar. Aquí lo importante que debemos tener en cuenta, digamos, la demostración no viene al caso, pero lo que debemos tener en cuenta es que la capacitancia total de este circuito, de esos tres condensadores en serie, se va a determinar de la siguiente manera. Va a ser la sumatoria, el inverso, la sumatoria del inverso de los inversos, es decir, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Es decir, que los condensadores en serie, los condensadores conectados en serie, se comportan como las resistencias en paralelo. ¿Listo? Ese es el principal cambio que se presenta en este análisis. Eso básicamente se da por las cargas que se tienen ahí. Ahora, recordemos pues que en este caso la carga sería común para todos porque aquí tendríamos, de acuerdo al flujo convencional, tendríamos un flujo de corriente que va de más a menos, ¿cierto? De más a menos. Tendríamos un flujo de corriente, o sea que la carga es la misma para todos ellos y la capacitancia final va a ser la sumatoria del inverso de los inversos, ¿cierto? O sea que los condensadores en serie se comportan como las resistencias en paralelo. ¿Listo? Si yo tengo una conexión de condensadores en paralelo, ya ustedes podrán ir suponiendo claramente que el comportamiento nuevamente va a ser contrario al de las resistencias, ¿cierto? Entonces aquí tengo un circuito en paralelo, tengo aquí la fuente de alimentación, una capacitancia 1, una capacitancia 2 y una capacitancia 3. La capacitancia total de este circuito va a ser igual a la suma de las capacitancias, C1 más C2 más C3.
Es decir, que los condensadores en paralelo se comportan como las resistencias en serie. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Digamos, en el caso de que tengamos un circuito que tengan varios condensadores, bien sea conectados en serie o conectados en paralelo. ¿Listo? Bueno, continuemos. En esta gráfica, nos pasamos nuevamente a las diapositivas. En esta gráfica podemos ver un comportamiento bastante particular que se da con los condensadores en términos de voltaje y corriente. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un circuito. Este circuito, cuando tiene una resistencia y un condensador, se va a conocer como un circuito RC, ¿cierto? Tenemos una fuente de voltaje, tenemos una resistencia cualquiera y tenemos un condensador cualquiera. Aquí tenemos un interruptor, ¿cierto? Imaginemos que en este primer momento el interruptor se encuentra abierto, por lo tanto, el condensador no va a tener ninguna carga en él, ¿cierto? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y pues como el circuito está abierto, vamos a suponer que está abierto, entonces no hay flujo de corriente. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que el condensador yo lo tengo que analizar en diferentes tiempos o en diferentes estados, que es algo que les voy a explicar ahorita en el tablero. Lo primero que debo tener en cuenta es, suponiendo que eso está abierto nuevamente, la carga que hay en este condensador, el voltaje que hay en este condensador sería cero, ¿cierto? Y no hay flujo de corriente. En el instante exacto en el que yo cierro este interruptor, esto es una práctica que vamos a hacer en el laboratorio cuando nos volvamos a encontrar presencialmente, o lo podemos hacer también en simulación, lo voy a poner en la guía de aprendizaje. En el instante exacto en el que yo cierro este interruptor, la corriente va a tener un valor máximo. Recuerden, aquí tenemos un medidor de corriente, básicamente está más o menos, de acuerdo por donde entra y por donde sale la corriente, está abierto el circuito, o sea que en el preciso instante en que yo cierro este interruptor, el valor de corriente va a ser el máximo. ¿Cómo podemos determinar ese valor de corriente? Pues sencillamente con ley de Ohm, pues sería el voltaje, ¿cierto? De la fuente, supongamos 20 voltios sobre 10 ohmios, entonces serían 2 amperios. Entonces aquí tendríamos el valor máximo, los 2 amperios, en el ejemplo que estoy inventándome, tendríamos en el instante exacto en que se cierra el interruptor, tendríamos la corriente máxima, es decir, los 2 amperios. Y en ese preciso instante, pues el voltaje que está en el condensador, que aquí lo estoy midiendo, el más y el menos, el voltaje que hay en el condensador, pues va a ser cero, ¿cierto? Pero empieza a incrementarse. Notemos que cuando empieza a incrementarse, o sea, cuando empieza a transcurrir el tiempo, entre más tiempo transcurre, más se va cargando el condensador, es decir, este voltaje de condensador va aumentando, pero la corriente va disminuyendo, ¿cierto? Esto es importantísimo que lo tengamos presente. Es decir, que vamos a llegar en un momento en el cual la corriente que circula por el circuito va a ser cero, ¿cierto? Y esto va a ocurrir en el instante exacto en el cual el condensador se ha cargado completamente con el valor del voltaje de la fuente. Entonces, insisto, repito, en un instante cero, un instante inicial, acabo de conectar el condensador, tengo ese interruptor abierto, no hay flujo de corriente. Cuando cierro el interruptor, voy a tener un valor de corriente máximo, ¿cierto? Un voltaje cero. Cuando empieza a transcurrir el tiempo, este voltaje del condensador va aumentando y la corriente que circula en el circuito va disminuyendo hasta que llegamos en un punto en que esa corriente va a ser cero y va a ser en el momento exacto en el cual el condensador se encuentra cargado al valor de la fuente de voltaje. El valor máximo de la fuente de voltaje se encuentra totalmente cargado. Eso sería el comportamiento en carga, ¿cierto? El comportamiento en descarga, ¿cómo sería? Pues aquí ya quitamos la fuente de voltaje, ¿cierto? Aquí, acá, esta fuente de voltaje ya no existe. Supongamos que está abierto, supongamos que este condensador viene cargado, lo conecto acá, pero eso está abierto, o sea que no hay flujo de corriente. Cuando yo cierro el condensador, perdón, el interruptor, disculpas, el interruptor, el condensador se empieza a descargar, ¿cierto? Empieza a haber una corriente. Y noten que va a ser en el sentido contrario. Miremos en este primer caso. En este caso, el flujo convencional me lo daba la polaridad de la fuente de voltaje, ¿cierto? Menos más, era con este flujo. Pero como aquí ahora solo tengo la carga o el voltaje que está en mi condensador, el flujo de corriente va a ser convencional, va a ser al contrario, de menos a más, pues de acuerdo a la polaridad que tiene mi condensador acá. Entonces, lo que va a tener es que va a tener una corriente de descarga. En el momento inicial en el que yo cierro el interruptor,
cuando viene cargado, va a tener la máxima corriente posible. ¿Por qué? Porque ahora la corriente la está suministrando el condensador. Y si el condensador tiene las cargas al máximo, pues en el momento exacto en que yo cierro ese interruptor, esta corriente va a ser la máxima. Entonces, supongamos nuevamente, si yo lo cargué a 20 voltios y era de 2 ohmios, pues entonces voy a tener 1 amperio de carga máximo acá. Y este valor en el momento exacto en que yo lo cargué, pues sería 20 voltios, pero mientras más transcurre el tiempo, más se va descargando hasta que llega a un punto en el que es 0 voltios, ¿cierto? Y 0 amperios de corriente circulando en el circuito. ¿Por qué se descarga este condensador? Pues básicamente se descarga es en la resistencia. Es decir, ahora en la resistencia va a disipar toda esa carga que tenía ese condensador, la va a disipar en forma de calor. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta eso. Esta parte hago la grabación para que les quede y lo puedan repasar una y otra vez. Ahora, noten que hasta el momento les he dicho que eso ocurre en tiempos. He hablado de tiempos y es importante que nosotros entendamos que en estos circuitos vamos a tener una constante de tiempo, ¿cierto? Y esta constante de tiempo se va a llamar constante tau. Quiere decir T-A-O. Y se simboliza con una T así. ¿Listo? Así se simboliza la constante tau. ¿Cómo se calcula esa constante tau? Es muy sencillo de calcular. La constante tau va a ser igual al valor de la resistencia multiplicado por el valor del condensador. Pongamos un ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje, tenemos una resistencia y tenemos un condensador electrolítico, ¿cierto? C y R. Si suponemos que R tenga un valor, no sé, de 1 megaohmio, pongámosle un valor alto, y el condensador es de un valor, supongamos, de 4,7 microfaradios. Si ustedes multiplican eso en sus calculadoras, pues tenemos que es a la menos 6 y a la 6, ¿cierto? O sea que eso 1 por 4,7 nos va a dar 4,7 y el tau va a ser igual a 4,7 y la unidad pilas, con esto no van a embarrar, la unidad siempre van a ser segundos, claramente. Recuerden que segundos se simboliza con la letra S minúscula, solamente la S, no SG, solamente la S. O sea que aquí ya tenemos que al multiplicar la resistencia, el valor de la resistencia con el valor del condensador, vamos a obtener una constante de tiempo. Es decir, que esa constante de tiempo nos va dando una idea de en cuánto tiempo se logra descargar completamente el condensador o en cuánto tiempo se logra cargar completamente el condensador. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el criterio técnico en el que ocurre la carga y la descarga completa del condensador sucede en los 5 taos, ¿cierto? Es decir, si yo quiero saber con este circuito, con 1 megaohmio y con 4,7 microfaradios, en cuánto tiempo se carga completamente o se descarga completamente, pues multiplico por 5 el valor de tau que me dio acá. Este es un criterio técnico, es universal. 5 taos es el valor en el que se carga y se descarga completamente el condensador. Ahora podríamos hacer una tablita tau, ¿cierto? Aquí vamos a poner carga y aquí vamos a poner descarga. Entonces, esta tablita nos permite, esta tablita también la vamos a comprobar en laboratorio o en simulación, de acuerdo a cómo transcurre el tiempo. 1 tau, 2 taus, 3 taus, 4 taus y 5 taus. Cuando han transcurrido 1 tau en carga, supongamos que está cargando este condensador, se ha cargado al 63% del valor máximo en que se puede cargar. En 2 taos está al 86%, en 3 taos está al 95%, en 4 taos al 98% y en 5 taos al 99%. Ahora, si yo lo veo en descarga, está cargado completamente, en el primer tao se va a descargar en un 37%, en el segundo tao, perdón, le va a quedar, perdón, o sea, ya está cargado, lo conecto y se va a descargar y le va a quedar 37% de la carga.
en 2 estados le va a quedar el 14% de la carga, en 3 estados le queda el 5% de la carga, en 4 estados el 2% de la carga y en 5 estados el 1% de la carga. Por eso es que se usa el valor de los 5 estados como un criterio técnico. Entonces, criterio técnico de carga y descarga del condensador es en 5 estados. ¿Listo? Entonces vamos a poner un ejercicio porque eso tiene una fórmula. Eso tiene una fórmula que era lo que les quería mostrar ya en esta diapositiva que aquí podemos ver. Aquí vemos claramente que el condensador en esta diapositiva, cuál es la curva del comportamiento de carga del condensador. Entonces, aquí lo que tenemos, lo que les mostraba anteriormente en esta tablita, cuando ha transcurrido un tau, estamos en carga, ¿no? Entonces, empezamos en 0, el condensador está completamente descargado, cerramos el interruptor y cuando transcurrió un tau, o sea, nuestro ejemplo, cuando transcurrieron 4,7 segundos, él va en el 63% de la carga máxima que puede tener, en 2 taus 86%, hasta los 5 taus el 99%. Este tipo de curva no es lineal, es un tipo de curva exponencial y se puede determinar con la fórmula que tenemos acá, donde es, si yo quiero saber el voltaje el voltaje en determinado tiempo, lo que yo debo hacer es saber cuál es el voltaje al que se va a cargar, digamos 20 voltios, si lo conecté a una fuente de 20 voltios, lo multiplico por 1 menos Euler, esto es un valor de la calculadora, menos, menos el tiempo en el que yo quiero averiguar cuánto está la carga, digamos a los 3 segundos cuánto hay de carga, sobre R por C. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Cómo sería un ejercicio? Entonces, volvemos al tablero. Entonces, decíamos que la fórmula es voltaje en carga, ¿no? Esto es en carga. El voltaje en carga va a ser igual al voltaje final al que lo estoy cargando por 1 menos Euler a la menos T sobre RC, y este T va a ser igual a pues el tiempo en el que yo quiero averiguar. ¿Cuál sería la pregunta? Una pregunta puede ser, ¿qué voltaje habrá? ¿Qué voltaje habrá en el condensador cuando han transcurrido, supongamos algo, cuando han transcurrido un tiempo de 50 microsegundos, ¿cierto? Algo extremadamente pequeño. Entonces pongamos un circuito, ¿cierto? Ponemos el interruptor, en este caso, el interruptor se cerraría para acá, ponemos la resistencia y ponemos el condensador, ¿cierto? Supongamos una resistencia de 8,2 kilo ohmios, un voltaje de alimentación de 50 voltios y una capacitancia baja de 0,01 microfaradios. Aquí por experiencia les diría que esto es un condensador, más que electrolítico, será un condensador cerámico por su valor bajito de capacitancia. Entonces lo vamos a simbolizar con el símbolo de la capacitancia de un condensador cerámico, y este particularmente es un condensador 103. Ese sería el código que tendríamos encima del condensador cerámico. Entonces, me piden que en un circuito donde tengo una resistencia de 8,2 kilo ohmios y un condensador de 0,01 microfaradios alimentado con una fuente de 50 voltios, perdón, me están preguntando qué voltaje habrá transcurrido habrá cargado en el condensador cuando han transcurrido un tiempo de 50 microsegundos. ¿Qué debo hacer entonces? Entonces, voy a averiguar el voltaje en ese tiempo y me dice que debe ser igual a, el voltaje en ese tiempo debe ser igual a ¿qué? A BF. ¿Cuál sería BF? El voltaje final en el que va a terminar cargado mi condensador, que sería 50 voltios, ¿cierto? Por 1 menos Euler a la menos T. Entonces dice que es menos T. ¿Qué es T? T sería el tiempo que me están pidiendo que yo quiero hallar. 50 microsegundos. Sobre, eso va encima del Euler, sobre R por C, 8,2 kilo ohmios por 0,01 microfaradios. Ahí lo pueden hacer en sus calculadoras
pero eso les va a dar un voltaje de, 22,8 voltios. Es decir, que cuando han transcurrido con esta resistencia y con este condensador, cuando han transcurrido 50 microsegundos, ya ese condensador debe estar cargado en 22,8 voltios. Si yo dibujara la curva de carga de ese condensador, pues tendríamos que sería algo así. Tendríamos una curva así, pues perdón, tendríamos una curva así, ¿cierto? Donde pues cuando llega el tope máximo serían los 50 voltios y pues si yo lo hice acá en 50 microsegundos, este valor debería ser de 22,8 voltios, ¿cierto? Y ahí estaría determinando. Recuerden que este valor RC es el mismo tau, ¿cierto? Cuando yo ya terminé esto, este es el mismo valor tau. ¿Listo? Entonces, eso es lo que podemos, o como podemos determinar cuál es el voltaje en el que se ha cargado un condensador cuando ha transcurrido determinado tiempo por medio de esta fórmula, que es una fórmula exponencial que la aplicamos para las cargas de los condensadores. Ahora, volviendo a las diapositivas, yo puedo tener el mismo comportamiento, bueno, no el mismo comportamiento, pero eh, puedo también hacer el mismo ejercicio de calcularlo en la descarga. Entonces, en la descarga, pues evidentemente ya la curva de descarga sería al revés. Partimos de un voltaje inicial, que es cuando ya está cargado completamente, y podemos ver que en un tau le queda un 37% de carga, en 2 taos un 14% de carga, hasta en 5 taos un 1% restante de carga. Ahora, volvemos a hacer el mismo ejercicio de ahorita, y entonces tendríamos lo siguiente, pasamos al tablero. Entonces, la fórmula que nos dice ahí la diapositiva es voltaje inicial, que sería ya el voltaje cuando está completamente cargado, por Euler a la menos T sobre RC, que es lo mismo, recuerden que este RC, R por C, es lo mismo que decir por tau, ¿cierto? Supongamos otro circuito, entonces tenemos aquí ya, tenemos un condensador, digamos que ya quedó cargado, tenemos acá el interruptor que se cierra para acá, se cierra hacia acá, normalmente se pone así, y tenemos la resistencia, ¿cierto? Entonces, este condensador es de 2,2 microfaradios, ¿cierto? Esta resistencia 1 sería de 10 kiloohmios y suponemos que este condensador ya fue cargado, recuerde que esto es descarga, suponemos que este condensador ya fue cargado a 10 voltios, entonces ya nos quedó cargado a 10 voltios, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿qué voltaje tendrá el condensador, ¿cierto? ¿Qué voltaje tendrá el condensador al transcurrir 6 milisegundos? ¿Qué voltaje tendrá el condensador al transcurrir 6 milisegundos de descarga? ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta que nos hacen. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Debemos decir es, vamos a averiguar el voltaje. El voltaje inicial, pues sería el voltaje en el que ya está cargado, 10 voltios, ¿cierto? Por Euler a la menos, aquí sería T, el tiempo. Nos están preguntando las 6 milisegundos y nos dicen que es de R por C, 10 kiloohmios por 2,2 microfaradios. Recordemos que eso es el mismo valor tau. Recuerden que es negativo. No la vayan a embarrar. Es negativo. Porque si no les da con otra forma. ¿Listo? Cuando yo meto eso en la calculadora, él me dice que tengo un voltaje de 7,62 voltios. Es decir que aún le queda un voltaje de 7,62 voltios. Si hago el dibujo, tendríamos que él empieza de un valor completamente cargado y se empieza a descargar, pues digamos con una forma, digamos la mejor, con una forma exponencial. Entonces, en el punto inicial tendría 10 voltios y al transcurrir, lo ponemos por acá, los 6 milisegundos, tendríamos que le queda 7,62 voltios. Esa es, digamos, la forma más sencilla para poder realizar
estos ejercicios. Ahora, eh, unos ejercicios que les voy a poner eh, es básicamente es averiguar el tiempo que ha transcurrido cuando se presenta la carga o la descarga. Entonces ya eso se los voy a poner y les voy a enviar posteriormente, digamos, un tutorial para que vean cómo se despeja esta ecuación. ¿Cuál sería entonces esa pregunta de los ejercicios posteriormente que les voy a poner? Es, ¿cuánto tiempo le llevará a un condensador, digamos, eh, completamente descargado, cargarse 75 voltios? ¿Sí? Cosas así. O sea, ya vamos a averiguar es el tiempo y no el voltaje que queda cargado transcurrido un tiempo o el voltaje descargado transcurrido un tiempo, sino que vamos a preguntar es por el tiempo que ha pasado para que un condensador se cargue completamente o se cargue en un porcentaje o se descargue completamente o se descargue en un porcentaje. ¿Listo? Posteriormente también es importante que nosotros entendamos algo acá. Eh, en estas curvas normalizadas, perdón, miro si estamos todos mirando lo mismo, ¿sí? En estas curvas normalizadas, muchos de los equipos o los bancos de condensadores, que es una aplicación que vamos a ver más adelante en la parte industrial, cuando vayamos avanzando en esta guía de aprendizaje, muchos equipos que tienen condensadores o los bancos de condensadores tienen algo que se llaman curvas normalizadas. Estas curvas, lo que básicamente lo vamos a trabajar cuando estemos en la parte presencial, les muestro las curvas presencial las curvas normalizadas de un banco de condensadores. Entonces lo que hacemos es trazar por medio de esto, por medio de esta gráfica, trazamos aquí en este 1 corresponde al 100% de carga, 0,110%, 0,220% y así sucesivamente. Y conociendo el tau y sabiendo el tiempo en el que yo quiero saber, digamos, si el tau es de 5 segundos, entonces yo aplico esa curva normalizada y digo, bueno, en 5 segundos va a haber alrededor de 0,4 de la carga. Es decir, que si eran 10 voltios, está cargado si eran 10 voltios de inicial de carga, transcurrido un tau de 5 segundos, suponiendo algo, vamos a tener 4 voltios de descarga. Es una forma más fácil de leerla que tiene algunos bancos de condensadores, que es una aplicación importante en la parte industrial. Que luego también lo vamos a ir viendo. Por ahora, esto es lo más importante que tienen que tener en cuenta para que vayan en la formación, para que vayan avanzando en, digamos, en el desarrollo de la guía de aprendizaje. Por último, les quería decir una cosa. eh, si yo aplicara una señal AC, vamos a ponerla acá, una señal AC cuadrada, recordemos que una señal AC cuadrada tiene una particularidad de la siguiente. Esta es la señal de entrada. Una señal cuadrada es primero, es su valor más alto, pongámoslo en rojo, para que se mire bien, tiene su valor máximo en un determinado tiempo y luego pasa a cero en un tiempo, luego sube al valor máximo, luego baja a cero, ¿cierto? Si yo tengo un circuito, voy a dejarlo por acá, si yo tengo un circuito en el cual ya no es una fuente DC, sino es una fuente AC, pero cuadrada, y aquí tengo R y C, ¿cierto? R y C, pues lo que me va a decir es que en este semiciclo, o sea, en este ciclo en el que está el voltaje máximo, se va a cargar y en este semiciclo se va a descargar. Esta va a ser la última práctica que vamos a hacer de esta parte de condensadores y lo que tendríamos que ver es la curva de carga y descarga completa y se vería en el osciloscopio, cuando vamos en la parte presencial, vamos a ver algo así. La curva de carga, perdón, vamos a ver la curva de carga exponencial completa en este tiempo y luego la curva de descarga exponencial completa, luego la curva de carga y luego la curva de descarga. Entonces vamos a ver cómo está este forma de onda de carga y descarga del condensador. Bueno, muchachos, por ahora esta sería la primera clase de la guía de aprendizaje 2, del resultado de aprendizaje 2 de esta parte. Es importante que los condensadores los tengan muy presente. Ya les voy a subir la guía de aprendizaje para que puedan ver las demás actividades que van a ver. Nos vamos a soportar mucho en simulaciones, claramente, pues porque no podemos trabajar en laboratorio. Y la idea es que, por favor,
digamos, como que desarrollen las actividades y cualquier pregunta que me hagan me la pueden hacer por WhatsApp y vamos a hacer las clases todos los días, eh, digamos, para verificar qué dudas puedan tener. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias.